Continuando con la toma de muestras diagnósticas en la atención a las víctimas de violencia sexual, es muy importante tener presente que esta atención a las víctimas de violencia sexual es una urgencia médica. No debe existir por ningún motivo restricciones por el nivel de complejidad de la institución o por el aseguramiento en salud que tenga la víctima. Es muy importante también saber que la toma de los paraclínicos no es prerequisito para iniciar profilaxis contra enfermedades de transmisión sexual, en los casos donde el evento ocurre en las primeras 72 horas. Es muy importante entonces saber que debemos garantizarle a las víctimas que acuden a los servicios de urgencias en esas primeras 72 horas de ocurrido el evento, garantizar la profilaxis contra ITS. Además de eso, la prueba de embarazo tampoco es prerequisito y no debe retrasar la anticoncepción de emergencia. Debemos garantizar también en esta víctima esa anticoncepción de emergencia en las primeras 72 horas. Y después de los 5 días debemos entonces realizar prueba de embarazo, examen de HIV y exámenes diagnósticos contra ITS. El paso 6 y 7 tiene que ver con asegurar la profilaxis para ITS y HIV a estas pacientes que son víctimas de abuso sexual, y debemos también tener presente que no debemos tener o no se debe mediar ninguna autorización para brindar la profilaxis a estas pacientes. Es muy importante que los servicios de urgencias cuenten con los kits de profilaxis post-exposición. Deben existir un stock de 2 pruebas rápidas de HIV, 2 de sífilis, 2 pruebas rápidas también de embarazo, 2 pruebas de antígeno contra hepatitis B y 2 pruebas rápidas de anticuerpos contra hepatitis C. Este kit debe permanecer las 24 horas en el servicio de urgencias. En el paso 6, cuando aseguramos la profilaxis para ITS, tenemos que tener también presente que debemos contar entonces con los medicamentos en este kit. Estos medicamentos también tienen que estar las 24 horas y debemos contar con antirretrovirales para profilaxis de HIV. Debemos contar con antibióticos profilácticos para proteger a la paciente contra enfermedades de transmisión sexual. Estos antibióticos son en dosis única. También tenemos que contar con la profilaxis contra hepatitis B, y aquí debemos entonces tener en un stock de la vacuna contra hepatitis B y la gamaglobulina. Es muy importante también contar con la anticoncepción de emergencia, o sea, con las tabletas de anticoncepción de emergencia o con el método anticonceptivo, en este caso también un dispositivo intrauterino. Deben existir también formatos de interpretación de pruebas y control de inventario. Dentro de la profilaxis de ITS tenemos entonces que debemos garantizar o debe existir la existencia de la ceftriaxona en ampolla, y vamos a administrar una dosis de 1 gramo intramuscular como dosis única en pacientes adultos. Vamos a utilizar también o administrar acitromicina en tableta, una dosis de 1 gramo vía oral dosis única, y metronidazol en tabletas 2 gramos vía oral dosis única. Además, también tenemos que contar con la debida profilaxis de los antirretrovirales para proteger a esta paciente contra el HIV. En cuanto a la vacunación, es muy importante entonces, en ese momento de ese interrogatorio que tenemos con la víctima, preguntarle por su estado de vacunación. Si la víctima no ha sido vacunada contra hepatitis B, vamos a colocar entonces la primera dosis en esa evaluación inicial. La segunda dosis la vamos a administrar de 1 a 2 meses después de la primera, y la tercera dosis la vamos a garantizar entre la 4ª al 6º mes después de la primera. Es muy importante tener presente que esta vacunación la debemos iniciar en las primeras 24 horas de atención. Es muy importante. Además de eso, también tenemos que suministrar gamaglobulina contra hepatitis B, porque se ha demostrado que previene el 75% de los casos de hepatitis B. Este es entonces el esquema de vacunación que debemos garantizar a estas víctimas. El paso 8 es la anticoncepción de emergencia y el acceso que tiene la víctima a la interrupción voluntaria del embarazo. Y aquí es muy importante tener presente que si el evento fue en esas primeras 72 horas, debemos garantizarle a esta paciente la anticoncepción con levonorgestrel
tabletas de 0,75 miligramos, vamos a administrar 2 tabletas como dosis única y si el evento es mayor a 96 horas podemos suministrarle un dispositivo intrauterino. Además de eso, también tenemos que brindar permanentemente una asesoría y una completa información sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Recordemos que aquí es la mujer quien toma la decisión si requiere o desea una interrupción voluntaria del embarazo. Es ella la autónoma de tomar sus propias decisiones. Y esta interrupción o esta asesoría no está supeditada a una prueba positiva de embarazo. Es decir, todo el tiempo tenemos que garantizar esta asesoría a estas víctimas. No más de 5 días calendarios, es decir, nosotros tenemos que brindar esta asesoría inmediatamente con la víctima y se hace en el momento que tenemos esa evaluación inicial. No debemos persuadirla a que ella tome una decisión y no debemos acosarla tampoco para que ella tome esa decisión. Nosotros, nuestro deber es informarla completamente, oportunamente, que ella tiene derecho a una interrupción voluntaria del embarazo en caso de que esté embarazada y que ella misma sea la que tome su propia decisión. El paso 9 entonces tiene que ver con asegurar una intervención en salud mental y esta intervención la debemos garantizar cualquier personal de salud. Ahí tenemos una intervención no especializada que lo hacemos todo el profesional de salud y es muy importante que dentro de esta intervención de salud mental no revictimicemos la víctima, es decir, vamos a utilizar un solo momento para esa condición o para esa valoración inicial de la paciente, de ese interrogatorio. Recordemos que esa valoración inicial se hace con un profesional médico en conjunto con otro profesional de la salud para no revictimizar a la víctima, es decir, para que ella todo el tiempo no nos esté contando su suceso, porque eso hace que ella se revictimice. Vamos a generar con ella una relación empática en ese interrogatorio para que sea más fluida la comunicación y ella pueda expresar libremente sus sentimientos. Y durante esta atención es muy importante entonces brindar esos primeros auxilios psicológicos, los cuales todo el personal de salud está capacitado para poderlos brindar. Ya si la paciente está en crisis, entonces vamos a derivarla a una atención especializada, en este caso profesionales como psicología y psiquiatría son las personas encargadas de realizar esta intervención en crisis. Vamos a derivarla a ese equipo interdisciplinario. El paso 10 tiene que ver con los seguimientos que se le hacen a las víctimas, es decir, a la víctima hay que seguirla en el tiempo para mirar cómo van sus condición física, emocional, psicológica, social y es muy importante tenerle esos seguimientos, programarle esos seguimientos periódicos. Seguimientos clínicos se hacen a las 2 semanas, a las 4 semanas, a los 3, a los 6 y a los 12 meses. ¿Qué se hace entonces a las 2 semanas? Se debe garantizar una prueba de embarazo, se le debe brindar nuevamente asesoría a la interrupción voluntaria del embarazo y de acuerdo a la decisión que ella haya tomado se le tiene que garantizar esa interrupción o derivarla a control prenatal si ella decidió continuar con su embarazo. Es muy importante entonces también revisar esos paraclínicos, esos exámenes diagnósticos contra infecciones de transmisión sexual. Y vamos a evaluar su esfera mental, social, familiar, de cómo está la víctima en todas esas condiciones. A las 4 semanas, es decir, al mes, vamos a hacer un seguimiento en esa ruta de atención a la víctima, vamos a solicitar nuevamente una prueba de embarazo, vamos a seguir evaluando esas condiciones sociales, familiares, emocionales de la víctima. Es muy importante entonces. Y adicional a eso, de 3 a 6 meses, vamos entonces a los 3 y a los 6 meses, vamos a solicitar una prueba de HIV, a los 3 meses vamos a solicitarle nuevamente una prueba de sífilis y a los 6 meses vamos a solicitar una prueba de hepatitis B. El paso 11 entonces es derivar esa víctima a otros profesionales de la salud.
Entonces, si la paciente decidió y tomó la decisión de una interrupción voluntaria del embarazo, entonces vamos a derivar la paciente a un especialista, en este caso un ginecobstetra, vamos a derivarla al componente de salud mental, en este caso a psicología o psiquiatría, dependiendo del caso de la víctima, o a trabajo social, dependiendo sus condiciones. También la vamos a derivar a HIV, al programa de HIV, en caso de que la víctima haya salido positiva para HIV, o otros especialistas de acuerdo a la situación que ella tenga. El 11º paso, entonces, hay que derivarla a otros sectores involucrados. Y aquí tenemos que tener presente que el suceso o el evento como tal de abuso sexual no solo compromete la atención física y psicológica de la paciente, sino que esto también es un evento jurídico y como tal debe ser derivado a las instancias o a los sectores involucrados. En este caso, si tenemos menores de 14 años, al sector protección, y vamos entonces a derivarla a Defensoría de Familia o a Comisaría de Familia o al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. También la debemos derivar al sector justicia, en este caso a la Fiscalía, al CAIBAS, que es el Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual, a Policía Judicial, y recordemos que aquí es muy importante, si la paciente fue abusada sexualmente, la denuncia no es excusa para no atenderla. Es decir, la paciente llega al servicio de urgencias, le brindamos toda esa atención integral inicial y después de que se atienda y se le hagan todos los procedimientos, se remite para que ella coloque la denuncia pertinente. Entonces, esta denuncia no es inmediata. El paso 3, entonces, es realizar todos los procedimientos de vigilancia en salud pública. Aquí es muy importante saber que este suceso es un evento de notificación inmediata y es un evento de notificación obligatoria. Debemos reportar el evento en el Civigila, se debe diligenciar la ficha epidemiológica del evento de abuso sexual, debemos constatar todo en la historia clínica, o sea, debemos registrar todo evento, todo procedimiento, todo hallazgo que encontremos en la víctima. Esto todo debe estar soportado en la historia clínica y también es muy importante reportar el evento al Observatorio Nacional de Violencias de Género. En el paso 14 y el paso 15 son también muy importantes porque aquí se hacen los debidos seguimientos que tiene esta víctima en el tiempo. Se hacen unos seguimientos rutinarios y también se efectúa el cierre del caso. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a educar a la víctima en cuanto a esa importancia en los derechos sexuales y reproductivos, en todos los derechos a los que ella tiene lugar. Es muy importante explicarle muy bien todos los derechos sexuales y reproductivos. Vamos a educarla frente a esas rutas de atención en salud que ella tiene, frente a dónde debe acudir, a qué sectores debe llamar, a qué sectores debe llevar la denuncia. Es muy importante poderla derivar de una manera oportuna y clara hacia qué ruta debe coger ella, es decir, hacia qué sectores o hacia dónde debe activar su suceso. Es muy importante también entonces aquí en este paso dar todas las indicaciones terapéuticas de acuerdo a los hallazgos obtenidos. Si la paciente entonces quiso continuar con su embarazo, todas las indicaciones con el control prenatal. Si la paciente accedió o quiso una interrupción voluntaria del embarazo, entonces poder dar todas las indicaciones terapéuticas en cuanto al tratamiento, en cuanto al seguimiento que se hace con ella. Además de eso, también informarla sobre la prevención de victimizaciones futuras. Entonces, es nuestro deber y nuestra responsabilidad como profesionales brindar una atención y una educación y un acompañamiento permanente a estas víctimas. Esto era lo que les traía el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención.